Estamos de regreso hoy con un nuevo episodio en Conversaciones Descalzas. Y realmente la conversación de hoy fue una excusa nada más para poder platicar con Ezequiel Fatore. Él está en Miami pastoreando y me encanta su biografía en Instagram, tienes que checarla, en donde dice: soy pastor, pero prefiero ser amigo. Y creo que eso se pudo comunicar en la conversación. Platicamos sobre las noches oscuras del alma. Fue muy abierto con la historia y el fruto que sale después del dolor, cuando lo enfrentas en gracia, con herramientas, y te das gracia y misericordia a ti mismo. Así que creo que vas a disfrutar por mucho esta conversación con Ezequiel. Hablamos de iglesia, de liderazgo, de terapia y de amistades, de crítica. Una gran y variada conversación con Ezequiel, mi amigo de Instagram, ahora mi amigo de verdad. Espero que disfrutes esta conversación. Vienen más conversaciones adelante. También hay mucha gente que nos escribe sobre la Sociedad del Perdón. Puedes checar toda la información de la Sociedad del Perdón en lasociedaddelperdón.com. Gracias por ser parte de esta comunidad descalza. Seguimos permitiendo que la vulnerabilidad nos transforme al encontrar gracia y misericordia en todo lo que hacemos. Esta conversación con Ezequiel Fatore. Sí, hombre, estamos queriendo aquí empezarle a tener diferentes conversaciones, y te agradezco mucho, Ezequiel, la oportunidad de charlar, una vez nos hemos visto en vivo, creo, nada más, y al mismo tiempo creo que compartimos algunos autores favoritos en común. Estaba revisando algunas de nuestras conversaciones en Instagram de hace, no sé, unos 7 años. y era... Es cierto. Sí, creo que subió un libro y ahí teníamos una conversación sobre ciertos autores que nos habían llamado y marcado. Pero nada, bienvenido. Conversaciones Descalzas, amigo. Te aprecio mucho a distancia. Tus palabras en algunos momentos me han animado mucho. Y aprecio mucho eso, aprecio muchísimo eso. Y es que gracias por estar, gracias por el tiempo. Sos de esa gente que... Es cierto que hemos pasado, o sea, nos conocimos en una conferencia muy Rápido. muy rápido. Ah. Igual fue fascinante escucharte hablar. O sea, fue como, ¿y este tipo de dónde salió? Pero el ignorante era yo, no es que no eras conocido, sino que era yo el que no te conocía. Y después nos hemos ido haciendo amigos por Instagram, de esos amigos que se tiran likes. Eso. Somos gente que se quiere, pero no sabe cuánto se quiere. ¿Cómo se mide? ¿Cuántos likes determinan? Entonces hemos y tenemos amigos en común, cruzados, así que Correcto. es cuestión de tiempo, era cuestión de que esto se diera. Así que feliz de estar acá, feliz de Sí, conversar, hombre. y Encantado. feliz de seguir encontrando amigos en el camino, que estamos yendo hacia el mismo lado y que disfrutamos lo que hacemos. Sí, señor. Entonces, tú estás... Hay algo que considero de ti que quería hablar un poquito de esto. Entre varias cosas, Conversaciones Descalzas generalmente nos vamos por un lado y luego para otro, y es decimos en México capirotada, no sé si entiendes tú capirotada. Es una No, mezcla. ¿qué No, es sería capirotada? eh, ¿Una mezcla de todo? una mezcla de todo. Ya ves la ¿Es bebida un mamá. término de comida? Es un término de comida, sí. Ok. Lo compararía con la bebida mamajuana, en donde combinan mil cosas para producir algo. Entonces, esa es la idea acá atrás, poder conversar un poquito de todo. Pero hay algo que me fascina y me da mucho la atención de ti. Y digo, esto lo puedo apreciar a distancia. Igual dime tú si me equivoco, pero yo te considero a ti como una persona muy libre. Que emanas una libertad. Y hay un puñado de personas, en mi opinión, que los veo y digo, esa persona es libre, ¿no? Y está como que creo que la libertad muchas veces viene cuando encuentras tu esencia y cuando finalmente, no sé, aterrizas en tu esencia, en tu voz, en tu persona, en lo que te hace a ti ser tú. Y considero que estás ahí. Si me equivoco, pues corrígeme, pero... Estoy preso. No, o sea, muy y, fuerte lo que decís. y la pregunta es, si es cierto esto que estoy diciendo, ¿qué te llevó ahí? O sea, ¿qué fue la ruta o el camino que atravesaste para llegar a este lugar, a este espacio de libertad, de ser tú mismo con una libertad? Bueno,
fuiste directo al grano, ¿eh? Pegaste Vamos. pegaste donde duele. La libertad es producto de haber peleado por ella. Mm, Cuando has estado mucho tiempo bajo, opiniones que no te dejaron ser, mm. el día que encontrás es como me enseñaba mi esposa alguna vez esa frase que no sé ni de quién es, pero se la podemos dar a Bob Marley, ¿viste? Que frase Dásela. que no sepa se la podemos dar a Bob Marley. O Madre Teresa también. O a Madre eh, el día que encontrás, que tienes una voz, no estás dispuesto a volver a callarte, ¿no? Mm, Em, hijo de pastor, sí, eh, señor. entonces creo que algo que nos enseñaron o me enseñaron de chiquito es cuidado lo que decís, cuidado cómo te comportás. Sí. Uno aprende a convivir con la mirada de, Mm, es el normal. No digo que me haya afectado, digo que son los gajes del oficio. es lo que es. Es lo que es. Entonces, pero a la vez yo siempre he sido una persona que pelea muy rápido por ser quien es. Peleo Mm, muy rápido por tener mi libertad, peleo muy rápido por sé que cuando llego a mi esencia más bonita o que más asusta o lo que fuera, más feliz soy, más libre soy. Soy el que va a decir a veces cosas que no hay que decir, por esa mm. misma libertad de simplemente decir lo que opino, sin herir, Sencillo. sin herir, y trato de no, nunca herir, pero sí de lo que sale. En mi proceso, mi papá ha sido o fue un hombre increíble que me formó en muchas cosas, que Mm, me dejó la pasión del evangelio, que me dejó la apertura a la hora de leer la Biblia como una cuestión con la cual uno se puede pelear y discutir y ir y venir, mm. pero a la vez fue un hombre muy fuerte con mis sueños y mi cabeza y mi manera de ser y él nunca lo terminó de entender o apreciar. Em, Fue muy fuerte ese proceso, entonces yo muchas veces en mi pelea interna era pelea de liberar eso, ¿no? Entonces, eh, Perdón que te interrumpa, eran diferencias de formas, de filosofías, de creencias o de maneras de ver el mundo. en ese ¿Cuál, orden. en ese orden, qué definirías la más grande? La más grande. Siento que era la manera de ver la vida. Yo siempre fui una persona bastante optimista, Mm, de soñar, de creer que se puede lograr, de intentarlo y tal vez sin querer, pero queriendo, empujando los límites de lo que se pudiera hacer. sí, señor. Y eso cuando combina con que trabajás con tu papá en la misma empresa, Ándale, eh, ándale. y están en la misma iglesia y tenés dentro de una misma iglesia maneras de llevarlo a cabo distinto, no en teología, no en manera abierta, sino en manera de cómo esto se pone en acción, Ya, las formas. las formas, Ujú. eso se hace cada vez más latente, ¿no? Ya, ya. Eh, Nuestra transición eclesial fue de las más dolorosas. No conozco la de los demás, pero la mía fue muy dolorosa. Eh, em, Sí, solo eh, puedo hablar por mí, ¿no? sí, solo puedo hablar por mí y en esta cuestión de, no, no, como es familia, lo resolvemos entre nosotros y no necesitamos ayuda para hacer esto, Sí, señor. hicimos desastres. Sí, señor. Ya. Y bueno, y todo eso. Hay gente que me dice, no, me pasaron a la iglesia y no me dejan hacer ciertos cambios. Le digo, a mí no me dejaban ni cambiar los sobres. O sea, a mí mi papá me hizo problema cuando cambié los sobres de ofrenda. Porque según él, la solapita que era así, y Sí. yo puse la que era grande, dice, Mm, no, ahí la gente se esconde y puede dar menos. Yo digo, el alfolí original es así, es entonces. así, sí, Sí, claro. sí. Entonces, bueno, mm, te estoy contando las cosas más graciosas y triviales, Claro. pero fueron súper profundas muchas y Ah, es un constante. ¿hace cuánto fue o cuéntame el trasfondo un poco? Sé que nos fuimos directo a la herida, tal vez, no la herida, pero nos Ujú. fuimos a la intensidad, pero cuenta un poco el trasfondo. Digo, eres argentino, no tienes que decirlo. Argentino y campeón del mundo, es importante. Esa parte tampoco la tenías que decir, pero sí. Es por contrato, cada vez Es que por- yo hablo tengo que decirlo. Se tiene que mencionar. No, sí, totalmente, y bien merecido campeón del mundo, pero son argentinos, estás en Miami.
Sí, ¿En qué parte de Miami? ¿Estás en la ciudad o estás en la en playa, algún Miami en la Beach. playa? Uf, man, solo una vez he disfrutado Miami. ¿En serio? Sí, bien. O sea, Tenemos que arreglar eso. mucho de paso, pero una vez nos disfrutamos bastante con familia, con mis cuñados hicimos un viaje y fue una maravilla. O sea, tatuajes a las 4 de la mañana, de ese nivel estuvo de divertido. Miami, pero estar en Miami ahorita, Estamos en argentinos, Miami. ¿tú naciste ahí o cómo fue No, la yo cosa? nací en No. Argentina, Mm, en Buenos Aires, como a media hora de la capital. Mi súper. ciudad es de esas que no aparecen en las canciones Ya. románticas. Eh, Mi ciudad tiene una sola canción y habla de que te pueden matar a tiros en mi ciudad. O sea, ese es el... Dejémosla ahí. ¿Qué eh, ciudades? Se llama Morón, Morón, que okey. es muy gracioso porque en inglés significa estúpido. Eh, entonces se ríen mucho cuando le cuento a mis amigos que yo fui becado en la Universidad de Morón, que no es chiste, es verdad. Em, Ey, bueno, hay que celebrar eso. fue mi ciudad hasta los 18 años. Siento que es el tiempo exacto para que una cultura se te meta demasiado en las venas, al punto de Sí. que no la puedas perder nunca más. Ujú, ujú, Em, ujú. Me encanta el fútbol, lo juego muy mal, me encanta verlo, me encanta ir, dar de mí lo mejor en eso. A los 18 años, mis papás habían entrado en relación con un ministerio que estaba aquí en Miami. Mm, Eh, de hecho, habíamos cambiado el nombre de la iglesia que estaba en Argentina. Nosotros venimos de una iglesia bautista. okey. Eh, o sea, se había reformado, pero yo arranqué con los himnarios, con toda la cuestión por todo lo alto. Ahí está en la sangre. Em, y nos vinimos a Miami porque este ministerio, de todas sus iglesias que tenía alrededor del mundo, trataba como armar equipos. Okey. Utilizaba todas sus iglesias como semillero. Entonces decía, bueno, si había un pastor que ya había cumplido su tiempo en un lugar, lo traía, entonces armaba como equipo. Entonces nos trajo a mis papás, a mí como pastor de jóvenes y a quien es hoy mi hermano de la vida como encargado del área del worship. Ya. Em, A tus Así 18 años, pastor de a mis jóvenes. 18 años, pastor de Vámonos, jóvenes. vámonos. Eh, Bautista, argentino, en Miami. Sin ganas de venir, porque tenía mis amigos, mi vida Claro. allá, pero em, Sí, sacar nada. un argentino de Argentina es una labor digna. El problema no es sacar a un argentino a Argentina, el problema es sacar a Argentina de adentro de una No Argentina. sale, no sale. Em, y bueno, al año de nosotros venir, el ministerio que nos trajo se desarmó completamente. Eh, Quien era el pastor presidente de ese ministerio empezó a predicar sobre la poligamia. Wow, se fue para allá. Eh, Wow, entonces muy bien. se desarmó completo y quedamos en la absoluta nada. Nuevo Y país, un nuevo año en país. el país, apenas conociendo la cultura y todo. Y aunque mucha Plantando gente iglesia plantando iglesia. Sí, sin saber que eso se llamaba plantar iglesia, porque claro, sí, sí, sí. Sin los mm, libros y sin el YouTube de ahora. cero. Ya. Terminamos reuniéndonos en un nightclub cuando no era cool hacerlo, Sí, era por ¿sí? necesidad. Era por necesidad. Ahora es como, qué cool estas iglesias que utilizan nightclub. Lo nuestro fue por pura necesidad. Em, y bueno, fue avanzando así. Y así quedamos en Miami. Hace 20 años ya establecimos la iglesia en Miami Beach. Wow, wow. Está en la 89 y la Harding y la Collins Avenue, que es como Eso. la calle. Ya, ya. Em, Wow, hace 20 años. 20 años ya está establecida ahí. En el 2017, ya mi papá y mi mamá nos transicionan a la iglesia a mí y a mi esposa. Mm, mm, mm. Em, y en el 2019 mi papá, bueno, se quita la vida, ¿no? O sea, luego de un proceso de depresión y de mal manejo total de muchas emociones, toma esa decisión trágica y ahí arranca un camino de desenredar emociones demasiado metidas en el alma. Yes. Em, y, y en el 2019, eso fue en mayo, y en agosto del 2019 le cambiamos el nombre de la iglesia, se llamaba Casa de Jesús, Mm, sacamos a Jesús del medio y dejamos casa. pura casa. Em, Me encanta el nombre, por cierto.
Me encantaba, porque una de nuestras frases fue decir que si somos de Jesús, lo diga la gente y no nosotros, ¿no? Muy bien, bien, Em, bien dicho. entonces, em, y fue como para nosotros reempezar. A mí cuando me preguntan cuándo empezó nuestra iglesia, yo siento que en el 2019. Ya, muy bien. Fue un nuevo comenzar para mí como en el ministerio, tanto para mi esposa también, para la Mm, iglesia y bueno, mm. ya lo demás es historia. Lo demás es historia. Y sí, sí, sí me encantaría hablar un poco de esa transición y de qué fue lo que ah, no sé, qué les permitió crear como que la esencia de casa, pero am, hasta Amigo, donde, tan profundo como quieras, ¿eh? Yo ay, no, yo a veces no entro profundo yo para no llevar. A claro, veces cuando la gente me pregunta, ¿viste? Me dice: ¿y tu papá? Entonces, yo le tengo que decir: "Falleció", y a veces la claro. gente dice: ¿y de qué falleció? Y cuando le tenés que decir que es como que trato de Ahí no se tirar paraliza el. la conversación, ¿no? Me Sí, no, imagino. trato de no tirar el balde. Entonces, Total. amigo, yo te lo Bueno, dejo ahí como diciendo: "Lo que acabo de hacer es tenés permiso de entrar a donde quieras, gracias, pero no amigo. necesitamos entrar". No, te aprecio. De hecho, justamente te iba a pedir permiso para entrar a eso. Entonces, para allá iba mi plática. ¿Cómo, am, cómo empiezas a abordar una situación una pesadilla como esa? O sea, ¿cuál es el primer paso para ti personal, familia? Bueno, hablemos de ti. Para ti personal, ¿cuál es el primer paso para abordar algo de semejante magnitud? ¿Verdad? Algo que te sacude toda tu existencia. No te cambió la vida, te cambió el universo con la situación de tu papá. Y en la posición en la que él estaba, con el mensaje que él predicaba, ¿cómo empiezas tú a abordar? ¿Cómo reconcilias esa decisión de tu papá con la fe que tienes? ¿Y por qué en el universo? ¿Por qué razón en el universo quisiste seguir en lo mismo? Por o sea, sigo porque es una protesta a lo que estaba pasando. Fue mi Mm, manera de protestar consciente o inconscientemente, decir: "Este no puede ser el final". Eh, es, no yo hace poco, la iglesia cumplió como un aniversario y, y el chico que es quien hace nuestros videos, que es un genio, el tipo es un contador de historias fascinante, va. decidió, para filmar el video, sentarnos delante de un televisor y mostrarnos, videos antiguos de casa y Ujú, filmar nuestra reacción. Yo lo que no sabía es que el tipo me iba a mostrar, lo que había sido mi prédica el domingo posterior. Mi papá se quita la vida un domingo por la noche, entre domingo por la noche y el lunes, la madrugada, y yo el domingo, prediqué. Luego te mm, voy a contar cómo llego ahí. mm. Em, y por primera vez me volví a escuchar. Em No habías escuchado ese mensaje. Me lo han mostrado, o sea, son esas cosas que uno no sabe ni qué dijo, ni por qué dijo, ni. Y cuando escuchaba ahí, había frases que describían 100% quiénes éramos hoy. Eran: "Hey, vamos a sanar, vamos a transformarnos en una iglesia mucho más empática, vamos a aprender a caminar en el dolor con otros". Mm, Em, y algunos me decían: "Uy, fue profético". Le digo: "No sé, porque mi nivel profético es muy básico. Yo soy muy de Dios te va a usar, te va a mandar a las naciones. Mi nivel profético llega hasta ahí, sí, sí, sí. eh, de las típicas". Digo: "Yo siento que más que profecía era un anhelo o una rebeldía contra lo que estaba pasando. Era Wow. un gritarle al viento: Ujú, esto no puede ser. O sea, tiene que salir algo bueno de todo esto". ujú. Em, yo creo fervientemente, eh, cuando la gente dice: "Todo pasa por algo", yo no creo que eso sea verdad. Yo creo que, estamos en un Dios en las cosas que hay cosas que provoca y hay cosas que permite. Nunca entiendo cuál es cuál ni cuándo pasa cuál. Claro, Sé sí, que Dios todo lo usa. eso sí. Eh, y esa era mi rebeldía de decir: Mm, algo tiene que salir de esto". Entonces, ¿qué me hizo seguir? Me hizo seguir esa rebeldía emocional y estar rodeado de gente correcta, que cuando yo le dije: "Esto se acabó", me dijeron: "Esto no se acabó. Em, esto es una noche más, aunque sea". una noche Em, oscura. una noche oscura, pero vamos a seguir.
mi esposa, mis amigos de la vida. A mí me cuesta cuando me preguntan quiénes están en la iglesia y me dicen quién es él. Cuando me dicen habla de Gerson y digo tengo que presentarlo como el pastor de worship y hablar de Gonzalo como el pastor de comunicaciones porque son mis amigos. Mm, Y cualquier título los degrada por debajo de lo que yo creo que es el nivel más alto, que es el de la amistad. Entonces tengo que hablar de que estaban mis amigos, gente con mm, la que hago vida y me fascina, y gente que aparece de la nada y se transforma en una voz de Dios en el medio de ese desierto. Em, Aparece ese mismo día, es el lunes, en mi casa, luego del suicidio de mi papá del domingo, Rich Wilkerson, mm. porque se enteró Wow, y su texto fue voy para allá, no fue puedo ir, no fue, wow. y Te fue un tocó la hombre puerta. que Wow. tocó la puerta y empezó a hablar vida sobre mí y empezó a decirme, vos no, o sea, yo le dije, esto se acabó, me dice, esto no se acabó, eh, las cosas van a seguir, oró por mí, em, de hecho, tuvo actitudes eh, sensacionales, ¿no? Mm, Em, entonces, nada, siento que esos dos fueron los impulsores, después la claro. historia es larga, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fueron los impulsores para seguir. Am, ¿qué, qué tuviste que arreglar tú dentro de ti eh, para estar en pie? Am, una cosa es, ok, tengo el ánimo y el impulso y las amistades correctas para seguir en lo mismo, ¿no? Ujú, Pero, ¿cómo te reconstruyes tú? O en esos primeros 3 a 6 meses, ¿qué son cosas que consideras que hiciste bien para... Porque todos enfrentamos diferentes noches oscuras del alma, ¿no? ujú, Ah, no, no necesariamente como la tuya, pero la noche oscura de alguien se siente igualmente oscura, ¿no? totalmente. Sea la que sea. Yo he tenido mis noches oscuras y estoy seguro que has tenido otras fuera de esta, pero sí, sí haciendo memoria de esta, siendo un caso tan inusual y tan particular, la historia. ¿Qué consideras que hiciste bien para ti, para tu persona, no para la iglesia, no para continuar, sino cómo te reconstruyes de ese Bueno, golpe? lo acabas de decir. Primero aprendí que las cosas tenían que ser bien para mí primero. Mm, Este, mm, yo aprendí que, de hecho es algo que con el tiempo me fui dando, es decir, yo no tenía ninguna, ni quería tener ninguna presión de volver para, o de hecho mm, cuando se dan a veces los aniversarios de, ya sea el cumpleaños de mi papá o el aniversario del suicidio de mi papá, hay veces que cuando armamos el calendario de prédicas, la gente no está pendiente de claro. esas fechas. Yo Ah, sí. ujú, Entonces, hay veces que se dan cuenta cuando estoy predicando, que a veces lo menciono, es decir, hoy se cumpliría y la gente dice, ¿y por qué predicaste? Y no es porque me tocó, es totalmente consciente. Yo le digo a la gente, yo predico si quiero, si no quiero no predico. Eh, sí, eh, entonces, aprendí a que este era un proceso de sanidad, mucha terapia. ya, Trabajé con un terapeuta que me hizo muy bien, que me ayudó a caminar, gente que empezó a hablar vida sobre mi vida, mm, gente que Dios la utilizó en ese momento y no volvió a aparecer nunca más, wow, pero fue lo que Dios utilizó en ese momento. ujú, Y después empezar a descubrir en el proceso todas estas, porque lo dijiste bien, una cosa es la herida y otra cosa es todas las raíces que van saliendo atrás. eso, eso, Eh, que es que, por ejemplo, yo lo hablaba con mi terapeuta al principio, yo le decía, es muy loco porque cuando vos pasás una crisis así, lo primero que uno siente es un shock. Y ujú, es como o sea, y las reacciones ante el shock son rarísimas. mm, Em, a veces no son las de película, no son la persona que se tira a llorar de golpe. sí, Em, Definitivamente mi emoción primaria era el enojo. em, no solamente por lo que había hecho mi papá, sino por todo lo que había pasado previamente. mm, Pero una de las cosas que sentía fue, en las primeras semanas, sentí paz. Y yo le decía a mi terapeuta, le digo, bueno, o sea, está como raro esto. O sea, me dice, bueno, dice, es muy normal cuando alguien tuvo que cuidar, dice, cuando tu papá viene de un proceso mental tan fuerte,
ustedes cuidaron de él emocionalmente demasiado tiempo. Y es como Mm, cuando alguien cuida de un enfermo terminal. sí, Cuando alguien cuida a un enfermo terminal durante tantos años, lo que primero te golpea cuando la persona fallece es paz. Porque wow. de golpe es como que recuperaste la vida, no tenés que estar preocupado por la... Es una locura lo que estoy pensando, yo entiendo, yo sé que suena fuerte, pero es así, es como que de repente recuperaste algo. Estás hablando emocionalmente, Sí, específicamente, ¿no? Es como que, digo, por falta de una mejor palabra, se quitó una carga de encima. No. exacto, Ajá. Pero exacto. emocionalmente, no estás hablando ni de cariño, ni de amor, ni de No, nada no, de eso. todo eso existe, Sí, sí, pero sí, también sí. existe esta emoción. Wow, qué interesante. Em, ¿Y entonces, te sentías culpable por la paz? claro, Ok, claro. sí. Que yo siento que cuando alguien está pasando por un proceso de duelo, cualquiera sea, yo he aprendido que todas las emociones son válidas, Ujú. menos la culpa. Mm, buenísimo. Eh, Yes. Mi Muy bien. mi esposa es terapeuta familiar y de pareja, y ella siempre habla de que no hay emociones ni buenas ni malas, hay emociones cómodas e incómodas. Mm, Pero hemos aprendido que si hay una que hemos etiquetado como mala, es la culpa. Es como, esta no viene de la parte buena de nosotros, ¿no? Y ya, ya. Ujú. entonces, em, siento ¿Sentías que eso? esa es una de las que tocó trabajar muchísimo. Sí, Y la después culpa te decía. Sí. vas acomodando lo que vas encontrando. O sea, eh, porque cuando el proceso de suicidio eh, es, es tan doloroso por lo que venía pasando antes, Ya. los tratos fuertes que venía teniendo, uno tiene que acomodar muchas cosas. El suicidio de mi papá no es solamente un acto de su depresión, sino es un acto de enojo y violencia de él Mm, hacia él, hacia mí, hacia mi mamá y hacia personas que habíamos querido cuidarlo. Y no es una interpretación, hay una carta de él que dice eso. okey. Okey. Eh, entonces, Dejó una carta. él dejó una carta, él dejó una Wow. carta dolorosísima, Mm, que en mi corazón yo quería que esa carta sanara y cuando la abrí lo único que hizo fue abrir más. abrir más, ¿no? Entonces, que de hecho una de las frases tal vez más dolorosas de esa frase, de esa carta es, tu ministerio se acaba conmigo. Mm, Eh, y una de esas personas que Dios usó en ese proceso se me acerca y me dice, tu papá tenía razón, ese ministerio se acabó con vos, pero ahora empezó uno nuevo. eso no nuevo. Ahora empieza este que tiene que ver directamente con quien vos sos. Entonces, cuando vamos de vuelta, Ya. porque soy una persona tan libre, porque alguien que tuvo que enfrentar eh, ese tipo de situaciones y estar del otro lado, lo único que te queda es abrazar esa libertad y no Mm. permitir que nada ni nadie se meta en el medio, ¿no? Ay, Dios, sí. Em, Justamente, en en las últimas semanas, he estado haciendo mucha meditación personal y a nivel comunidad acá, donde estamos, sobre el credo de los apóstoles. claro. Estamos como que estudiando línea por línea, tratando de integrar de alguna manera lo antiguo sagrado, los pozos antiguos de la tradición de nuestra fe y tratando de ver cómo se ve eso conectado al futuro y al presente naturalmente, ¿no? Y esta porción dentro del credo, ¿no? Donde padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, ¿no? Toda esta Mm, idea de Jesús, toda esa porción en cuanto a la obra de la cruz de Jesús. Y la dejé ahí, la dejé en descendió a los infiernos, ¿verdad? Ya. La próxima semana hablaremos cómo ascendió, resucitó entre los muertos, pero... Y la idea que me ha estado dando vueltas y tratando de reconciliar y entender hasta donde uno puede, creo, ¿no? Es esa idea en donde cosas a veces tienen que, no lo digo hablando de tu padre, pero cosas tienen que morir. am, y todo lo que aparentemente muere es una siembra realmente para que algo nuevo nazca.
Ujú. ¿no? Es una siembra para que algo nuevo pueda brotar y surgir. Y todo lo que Dios siembra va a florecer de alguna manera, ¿no? Pero la muerte es parte necesaria. Y creo que es una continua en nuestras vidas, ¿no? En donde ciertas cosas tienen que morir para que otras cosas puedan florecer. Es un hecho, es un hecho. Yeah. Y otra vez, no estamos hablando de mi papá, pero sí estamos hablando de todo un patrón Eso. de dolor, Yeah. em, y, y un patrón de que la gente a veces te pregunta, pero ¿cómo llegaron ahí y no se dieron cuenta? Em, había, hay, hace, en Argentina hubo una época que estaba muy famoso unas cámaras ocultas de un show de comedia Sí, sí. que se burlaban de una como de una conductora y le hacían todo un programa falso, y la pregunta siempre era, que es muy interesante, le hablaban a uno de los que hacían esas cámaras ocultas, dice: "Pero, ¿cómo la conductora no se da cuenta?". Exacto. Sí, sí, sí. Y el tipo decía: "Bueno, porque lo que vos ves es un compilado de 5 minutos. Nosotros Ok. llevábamos 2 horas". Entonces, era como una entrevista normal y un chiste, una entrevista Mm, normal y un chiste. mm, Entonces, vos lo ves en un compilado de 5 minutos lo que ella vivió en 2 horas. Bueno, lo mismo pasa acá. O sea, yo te estoy wow. contando el compilado en 5 minutos Yes, de yes. años. Yeah. Entonces, así como te explican lo de la rana, que sí, no sé si es verdad, pero me lo contaron, de que si vos pones el agua hirviendo y la tirás dentro, la tipa salta, pero que si vos la pones dentro del agua y de a poquito va subiendo la temperatura, Se queda. se queda. Bueno, lo mismo va pasando. La temperatura va subiendo de a poco y no te vas dando cuenta, Mm, hasta el punto de decir, bueno, ¿cómo llegué este espacio en el que permití o dejamos pasar tantas cosas, ¿no? yeah. 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 ¿Qué prácticas, si tienes algunas, qué prácticas has empleado entonces o querido adoptar para tu vida? Considerando, ¿no? Porque vemos, todos decimos esto, y a veces fallamos miserablemente, pero todos decimos, veo ciertas cosas que no quiero hacer. Veo ciertos, sobre todo creciendo en esto del evangelio, la fe, iglesia, ministerio, etcétera. Como que tenemos una lista de cosas que no queremos ser y tenemos los ejemplos de lo que no queremos, en lo que no queremos caer, ¿no? Y a veces te digo, fallamos miserablemente. Yo soy uno de ellos. Pero, ¿qué prácticas, si es que hay algunas, tú has querido integrar en tu vida para, no sé, para no, obviamente no repetir la misma historia, pero ni siquiera llegar a los extremos de si era un tema de salud mental o si era un tema de depresión, si era un tema de ansiedad? No sé si hay ciertas prácticas que tú integraste en tu vida que ahora forman parte de tu vida que anteriormente no. Sí, algunas se solidificaron y tienen nombre ahora, ¿no? Mm, Em, para mí la terapia es una de ellas, muy sana. em, es el espacio donde, eh, si yo me rompo un hueso, voy al oro primero y después voy al hospital. en Si no ese pasó el orden. milagro, voy al hospital, o voy orando en camino al hospital, a veces también. También. Si mi mente, tiene cosas sin resolver, voy a gente profesional, ¿no? O sea, Ujú, ujú. me causa mucha gracia porque fueron esas cosas donde cuando yo tenía que hablar con un terapeuta y contarle todo lo que había vivido, lo crudo de lo que había vivido, yo digo, a la vez chocaba con mi responsabilidad de mi tarea es acercar a la gente a Dios. Mm, Entonces, si yo le cuento a este tipo todo lo que dentro de la iglesia se vivió, este tipo va a salir corriendo. claro. Eh, pero fue una decisión, me decir, bueno, este se irá al infierno. Este, Y ni modo, punto. bueno, Que alguien más lo alcance. este no me toca a mí. Sabes que de manera muy bella, mi terapeuta terminó hablándome de lo bonito y de la linda relación que yo tenía con Dios, porque a veces la vulnerabilidad y la cosa más real termina más enamorando que toda esta faceta de que todo es perfecto, ¿no? Pero, Eso. Sí, señor. em, entonces, Mm, para mí la terapia, aprender a entender y conocerme, tenerme misericordia y paciencia mm. en el proceso, Ay, qué es, difícil es. es cuando aprender cuáles son mis botones, Mm. y aprender cuando hay gente que no es que te aprieta los botones, sino que se pasea en tu botonera.
Eh, Ay, y me encanta el lenguaje que me acabas de dar para describir a muchas personas. hay gente que se tira de panza sobre tu botonera y hace así y gira, ¿viste? Así. Em, Y y luego se aprender de levanta y que no lo es vuelve a hacer. personal, Sí. aprender que no es personal, aprender que no es que la persona está diciendo eso es lo que mi cabeza está interpretando basado en las heridas que yo tengo. Entonces no me vengo con la persona, trabajo del botón para adentro, ¿no? Ay, pero Eh, esos son años para aterrizar en eso, porque bueno, cuando me pasó la primera vez que lo logré, llamé a uno de mis amigos y le dije, gané, sí, gané, sí, no sí. reaccioné. Eh, Ese es un eh, superpoder, amigo, porque digo, imagínate vivir en ese nivel en esa no, vibración no, constante. No, hombre, no, olvídate. no pasa siempre, pero a veces he aprendido. Gané. Y después dos reglas que para mí son súper profundas. Número uno, mi esposa y yo hemos decidido de que vamos a hacer lo que hacemos con amor y pasión y que nos vamos a divertir mientras lo hacemos. Mm, Em, buenísimo. yo no me creo esta mentira que se estableció de que el pastorado es solitario y sufrido. Uno solo murió por la iglesia y era el que tenía que morir por ella, Yes. porque además era el único que podía resucitar. Entonces, todos nosotros no estamos llamados a eso. em, y ya mi Dios me dijo que amargado no le sirvo. Ándale. Ya, porque él habla conmigo así. Wow. Entonces, amargado no le sirvo. Y entonces yo quiero disfrutar esto, me lo quiero pasar bien. El día que dejo de amar a las personas, ya esto no tiene sentido. Mm, Em, mm, Ley número uno y ley número dos, tengo lo que yo llamo guardavidas. Que hay ok. una diferencia entre el salvavidas y el guardavidas. El salvavidas es el que se tira a rescatarte, el guardavidas es el profesional Wow. que sabe sacarte de la ahogada. El libro de Proverbios habla de que nuestros pensamientos son aguas profundas y a veces nos ahogamos en ellos. Em, y, y yo tengo gente profesional alrededor mío que son mis amigos Mm, y mi esposa, mm, que tienen esa habilidad y el permiso. Porque cuando te ok. estás ahogando literalmente, em, viste que no te pueden como avisar, te tienen que agarrar de los pelos y llevarte a la orilla. Y no te piden permiso. Eh, no te piden permiso, ya tienen el permiso dado Mm, de arrastrarme hasta la orilla. mm, Eh, mm. Ofenderme, pero salvarme la vida. Wow. Em, ¿En qué áreas, entonces, profesionales en qué áreas? Digo, son profesionales o amigos, porque te escucho mucho decir esto también. Digo, en tu bio en Instagram está, soy pastor, aunque prefiero ser amigo. Y me encanta esa idea, me encanta esa frase. ¿Nació del dolor o nació de necesidad o nació de quién tú eres, esa idea? Porque siento que estos profesionales, perdón que te interrumpa, pero estos profesionales que mencionas son más bien amigos, ¿no? Alrededor de ti. si son profesionales, su profesión es ezequielismo. Son graduados en ezequielismo. Sí, sí. Son esa gente que me conoce, que saben cuando me he pasado de la raya, Mm, saben cuando estoy vibrando por debajo ujú, de lo que Dios me llamó a vibrar. ujú. Son gente que agarran los pequeños detalles y no los dejan pasar. Bien, Em, Son gente que ha pasado conmigo mucho tiempo. okey, em, bien. y hoy lo que tienen es el permiso, porque hay mucha gente que tiene gente que ha pasado mucho tiempo con ellos, Ujú, eh, pero no tienen el permiso de jalarle las orejas, mm. y decirles la verdad, ¿no? ¿Y Yo, trabajan contigo, tus amigos? sí, ¿Cómo sí, manejas sí. eso? ¿Cómo enfrentas la Es un súper tensión? desafío, es un súper desafío. Hay gente hay gente en el equipo que lo súper entiende, hay gente que no. Okey, De hecho, ha ido sumándose que para nosotros. eh, la iglesia sin amistad es una empresa, ¿no? Entonces no la okey, concebimos mm, sin eso. Entonces la gente que entra una al staff, nosotros decimos, bueno, lo más importante para nosotros es que podamos ser amigos. Y hay gente que es como, está tan acostumbrada al mundo del trabajo que es como, eh, hay una línea, una sí, no barrera. entiendo. Sí, Y sí. de repente pasan una crisis
y uno los va a buscar a la casa y te los sentás y no te quieren contar toda la verdad porque tienen miedo que si te cuentan la verdad los vas a despedir y decir, no entendiste nada. Pero Sí. es dificilísimo, pero es un arte en el que hemos ido aprendiendo. Ok. Creo que una de las grandes cosas que pasa con quienes son mis mejores amigos, entre ellos incluyo a mi esposa porque es definitivamente mi mejor amiga, Claro. em, que hemos aprendido en qué cosas, que es muy raro la manera que lideramos, porque hasta a veces te diría que nuestro liderazgo tiene como 4 cabezas, que yo Sí. yo conozco el concepto de cualquier cosa que tiene más de una cabeza es un monstruo. Sí. Eh, Sí, lo señor. sé, pero hemos como encontrado el arte, entendemos quién lidera qué, pero creo que lo que hemos dicho es que hemos aprendido en que somos muy buenos y en que somos muy malos. Ok. Y cada uno de nosotros cumple un rol y cuando esa persona está en su momento, esa persona se hace gigante, gigante, gigante y todos nos hacemos chiquitos, 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 chiquitos. Mm, Y mm, dejamos que esa persona haga lo que tiene que hacer. Y mm. después cuando entonces es una danza casi en el ir trabajando juntos y liderando y en el entender en que somos fuertes y que no. Y después, bueno, aprender a corregirnos, decirnos las verdades y seguir adelante. Es precioso porque nuestras reuniones de liderazgo son, viste, es como, y salimos y está todo bien. Guau. ¿Cuánto tiempo tiene funcionando así? Em, yo creo que finalmente ya hace 5 años, Ok, ok. ya hace unos 4 o 5 años que, Ya que que se ya, siente amarrado, se siente funcionando de una manera. sí, Buenísimo, buenísimo, buenísimo. sí, Es, sí, yo te veo, regresando a esta idea de la libertad, pues digo, entiendo mucho ahorita, ¿no? Libertad generalmente bien requiere, no siempre, pero muchas veces requiere esa noche oscura del alma, ¿no? Y esa presión y ese golpe, ese que te, no sé, que te quita el ego, que te quita inseguridades, que te quita tantas cosas para poder fluir en eso. Ah, pausa ahí nada más, sí. antes que me hagas la pregunta. Me ha pasado, y tal vez lo has visto, Mm, o tal vez lo has vivido también, de por lo general la gente que vive situaciones que son como muy, muy fuertes, del otro lado salen y dice, ahora voy a decir todo lo que tengo que decir. Ahora voy a vivir, viste que es como sí, es una sí. expresión, yo lo veo mucho con gente que tuvo accidentes o cosas así. Aquí es, ajá. Creo que se activa una parte de uno de esto mismo que decís, ¿no? En esa Sí, noche sí. oscura. Sí, la noche oscura como que siento que te ha permitido, siento que es esta idea de, digo, es algo que vivimos junto con mi esposa en todo lo que atravesamos, Hmm, am, de salir del otro lado y decir, ok, si esto no me rompió, nada me va a romper, ¿verdad? Si esta situación que tendría que haberme deshecho, tendría que sí. haberte deshecho lo que viviste, Ezequiel. O sea, honestamente, nadie te culparía si ahorita fueras narcotraficante en Miami. O no, cualquier otra situación Tendría estuvieras mucha más plata también, ¿eh? mucha más. Nadie te culparía si hubieras agarrado para otra dirección y que estuvieras peleado con Dios, todo ese tema que sucede, ¿no? Y que no culpo y no juzgo a nadie que después de semejante golpe escoge esa ruta, ¿no? Y sabemos que eventualmente las cosas se acomodan, pero tendrías que haber vivido eso. Entonces, siento que cuando superamos algo de esa magnitud, ah, sí, ahora existe esta libertad de decir, esto no me destruyó, aquello no me destruyó, ¿a qué le tengo miedo? Como que vives sin miedo, de alguna manera, ¿no? Sí, Vives libre de temor sí, y, sí. y entonces te permites como evolucionar a diferentes cosas. Siento que te das permiso, hay una licencia para empezar a explorar de diferentes maneras y correr en tu llamado con mayor fuerza, mayor ímpetu. Y siento que has tenido como que esa evolución en tus formas y también siento en tu espiritualidad, ¿no? Como que ahí has aterrizado en diferentes lugares que a lo mejor no hubieras aterrizado o hubiera sido más extenso el camino para aterrizar en ese lugar. También hay algo de los 30, ¿verdad? En donde se van como acomodando muchas piezas. Yo lo experimenté y como que se van acomodando muchas piezas en el tema de Es verdad, espiritualidad. Y no, es no verdad. sé cómo definirías ahorita tu espiritualidad, no sé si ha habido cosas que han cambiado, que hayan evolucionado.
no sé si hay algo de, hablando teológicamente, filosóficamente, espiritualmente, si ha habido cosas que han transicionado en ti a raíz de la noche oscura y a raíz de, pues nada más de la vida y de los 30 que uno atraviesa. ¿Hay algo que ha cambiado? ¿Ha cambiado tu Sí, forma de entender la fe o no? No sé, algo por ahí. sí, 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 sí. Y sigue cambiando. eh, Ujú, y sí. sigue cambiando. Y sigue cambiando. Definitivamente uno, em, yo empecé a entender, a ver a un Dios en el cual, o sea, mi sinceridad con Él, o sea, esta libertad también me permitió tener sinceridad en conversaciones con Él, ¿no? Mm, Y decirle cosas que, que siento que por ahí estaban muy mal, pero he aprendido que tengo un Dios no chiquito. O sea, mm, yo siento mm. que lo lindo es que Dios no vive con inseguridades y cuando le decís, ¿qué te crees que estás haciendo con esto? El tipo no es como dice, ¡ah! Sino como que por lo general la gente que cuando es cuestionada reacciona con violencia, en realidad esconde una inseguridad, ¿no? Uf, Eh, y totalmente. hemos trasladado eso a Dios, entonces creemos que si lo cuestionás, Él va a reaccionar con violencia, porque es un Ujú. Dios inseguro, porque es un Dios que no vaya a ser que lo descubras. Em, Sí, 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 sí. y cuando vos lees el libro de Job, libro complejo, Duro. complejo, inentendible, es un tipo que hace las cosas bien, el Dios y el diablo se ponen a jugar, dicen: a que lo mato? ¿A que no lo mato? ¿A que lo mato? ¿A que no lo mato?". Este, y el tipo las pasa todas, no se queja, porque uno tiene unos amigos de cuarta, Horrible. eh, y en un momento, Job decide quejarse, Ujú. decide abrir la boca, hace un discurso, y Dios le dice: "Bueno, ahora te voy a contestar". Eh, y Dios empieza con esta cuestión de: "¿Dónde estabas tú cuando yo estaba creando el universo?". Sí, Básicamente diciéndole que es lo que a uno le pasa a veces, cuando lideras una yo entiendo esa frase, entiendo esa frase de Dios, claro. que es lo que me pasa a veces cuando lidero en la iglesia, que cuando viene alguien a reclamarme de un área, Mm. y yo digo: "Si entendieras la cantidad de cosas". O sea, que la vida no es solamente esa silla que no se puso ahí, Sí, 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 sí. ¿sí? Es decir, eso es lo que Dios le dice: "¿Dónde estabas vos cuando yo ¿Dónde se gua?". O sea, hay muchas cosas que no tienen explicación, es lo que le dice Dios. Mm, mm, Hay muchas cosas que no tienen explicación, pero yo sigo siendo Dios en medio de todo eso. guau. Y Job dice, eh, termina diciendo, no dice ahora entiendo, sino dice antes hablaba, más ahora mis ojos te ven. Mm, Eh, o sea, el proceso de relación con Dios creció después de la queja, guau, después de la discusión, cierto. em, que los judíos manejan tan bien, ¿no? Ujú. Em, yo tengo un par de amigos rabinos y uno de ellos me dice: "El problema de ustedes cristianos es que no están peleados no están preparados ni formados para pelearse con la Biblia". Eh, 100%. Sí, 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 esa discusión y girar la joya, ¿no? No hacemos eso. dice: "Nosotros", dice, "desde chiquititos les tiramos un texto y los ponemos a pelearse y a tratar de debatir qué significa". Claro, sí, Em, y bueno, yo fui aprendiendo eso, mi espiritualidad ha crecido en eso, en una sinceridad profunda con Dios. sí, okey. Hoy, ¿dónde está hoy mi espiritualidad? Uy, Reconciliándose con la idea de papá. Eh, guau, entonces, porque yo puedo ver un Dios todopoderoso, un Dios, pero aún todas estas canciones que hablan de Dios como papá todavía. Yeah, hacen ahí, pero Dios yeah. está haciendo unas cosas en estas últimas semanas que se ha estado luciendo, Mm, ujú, y ha estado trabajando, ahí pegó, y ha estado trabajando en demostrarme que, porque a mí, ¿qué me pasó con mi papá? Mi papá es alguien a quien yo podía, alguien que sí existía, claro. pero no era alguien a quien yo podía acudir ante problemas, porque cuando yo trajera un problema a él, el problema se iba a ser más grande. Mm, mm, Eh, entonces yo aprendí mm, a resolver. mm, Entonces, ¿qué me ha pasado? Que yo trasladé eso a mi relación con Dios. guau, Entonces, un Dios en el que yo creo, al que puedo ir por consuelo, pero a los problemas, no, los problemas me tocan a mí. Y entonces a veces he tenido estas discusiones con Dios como, bueno, ya cuándo te haces cargo de esto, ¿no? yeah, Son esas yeah, conversaciones wow.
como a veces Dante Gebel le decía a Dios, como si vos te llevas la gloria y me dejás a mí las deudas, ¿no? Y Eh, sí. y hay veces que es como, necesito verte en otra función, necesito saber que puedo contar con Mm, vos y también una llamada de atención de Dios, decir, bueno, o te bajás a vos del pedestal y del espacio donde te crees demasiado fuerte mm, y me dejás hacer, porque es el problema que a veces hacemos tanto que no le dejamos a Dios hacer mm. y ahí estoy reconciliándome con esa idea. No lleva mucho tiempo, esto es fresquito. Esto es fresquito. Oye, pero sí es, empieza, digo, yo regresando porque lo traigo súper fresco, pero eh, empieza el credo, ¿no? Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador de los Mm, cielos y la tierra. Y yo no lo había considerado. Yo tengo la dicha, ¿no? De tener un padre que fácilmente puedo ver a Dios como padre mm, por la imagen de padre terrenal que tuve y que qué tengo lindo. todavía, ¿no? Sí, mi padre tiene 72 años, en medio de nuestra noche más oscura y nuestra crisis. Dejó la ciudad donde era misionero por más de 40 años para venir a estar cerca. Y hasta la fecha vive aquí, cerca de nosotros. Mm, Él junto con mi madre. Entonces qué yo belleza. yo tengo esa imagen bien bonita, ¿no? Pero meditando y al enseñar sobre esta idea, creo en Dios Padre, ah, mucha resistencia, me di cuenta de mucha resistencia en muchas personas de la comunidad porque no pueden reconciliar la idea de Dios como Padre, ¿no? Y yo abro la puerta a decir, pues, digo, Dios se manifiesta en muchas otras formas, ¿no? Puede, date la libertad de ver a Dios. Y aún hay textos bíblicos en donde hablan pues, de la maternidad de Dios y Qué lindo. de diferentes áreas. Que siento que es lo que necesitas. Obviamente es padrísimo poder reconciliar esa parte, pero sientes que hay momentos en donde puedes apreciar a Dios desde otra forma. ¿Para ti ha funcionado eso? O, Sí, funcionó hasta que llegó el momento o sea, yo, como te decía, yo me tengo súper misericordia, entonces no te estoy hablando de un proceso donde ahora llegó el momento donde dije: "Okey, es ahora". ok, Donde buenísimo. todos esos recursos, así como sabemos que, em, en un niño es importante lo que su mamá aporta en su vida como lo que su papá aporta en su vida, Mm, mm, yo siento que el rol de Dios como mamá sí, se fue cubriendo y fue, estableciéndose, y yo tengo una mamá sensacional además. Mi listo. mamá es, o sea, Top. top, top, top. Em, y, y ahora ha llegado el momento de, okey, hay que reconciliar esto. Que también, y no me sorprende que acabo de ser papá por primera vez hace 9 meses, entonces todo eso remueve Sí, total. internamente esta cuestión de ya no es solamente lo que mi papá fue conmigo, sino el papá que yo quiero ser para mi hijo. Sí, Entonces todo eso empieza a conectar otras partes, porque justo a empezás tiempo. a ponerte en el rol de papá, Mm, empezás a ver a tu hijo y empezás a estar ahí en otras cuestiones, entonces, bueno, todo eso se transforma en algo claro. distinto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que fue Bishop T.D. Jakes que decía, he aprendido más de Dios al ser padre que al leer la Biblia. Algo así dijo. Es así, es así, es así. Y total, porque vas encarnando los principios que lees, ¿no? O sea, como que los vas encarnando y los vas apreciando de una manera diferente, ¿no? Al ser Mm, papá. sí, totalmente, Lo totalmente. vas manejándolo de una manera diferente y, am, eh, pues ahora yo no conocía todo el trasfondo ah, de tu historia así, porque mucho te escucho predicar seguido y Mm, hablas mucho como de la reconstrucción después de una herida, ¿no? O sea, es mucho tu mensaje sí. y ahora tiene por mucho más sentido, ¿no? Lo que estás diciendo y, también creo que te escuché decir por ahí que, mucha gente no sé si te acusa o usa el comentario de que te pasas de emocional. Am, ¿Me estás diciendo algo que no sabía? no, como que existe, o más bien como que
te has encontrado en la lucha tal vez de gente queriendo apagar tu luz, queriendo apagar tu mensaje, queriendo apagar lo que quieres hacer o la forma en la que lo quieres hacer. Y no sé cómo has lidiado con esa crítica porque alguien que vive en libertad generalmente es sumamente criticado, ¿no? Alguien que vive con esta libertad así, pues atraviesa mucha crítica, ¿no? Y como que quieren apagar la luz de uno, quieren apagar, no sé. No sé Ay, si es pues es que, envidia o qué es. no, a veces es incomprensión. Justo el otro día hablábamos con un grupo de amigos, hablábamos sobre las críticas, ¿no? Mm, Están las críticas de redes, que sí. son fascinantes. Eh, yo me río mucho porque yo digo que no contesto en los comentarios, pero contesto predicando, que es más divertido porque la persona no me puede responder. Em, Buen hack. em, em, no, pero he aprendido que hay distintos tipos de críticas. Yo sé más o menos cuando un video ya se volvió viral porque empieza a recibir ataques. O sea, cuando algo tocó cierta viralidad, entras en un punto donde la gente ya te empieza a pegar porque te pega. Sí, totalmente. Entonces, hay dos tipos de golpes. Está Okey. el golpe que uno pasa, que es como, porque no es tu nicho, porque no es la gente a la que le hablas, es gente que obviamente se va a ofender cuando decís. Y hay golpes que no sabes por qué, después sí, pero es una Mm, estupidez, pero pegó profundo. okey. Saltó tu pared de los filtros normales y te quedaste peleando emocionalmente. Para mí, esos son Mm, las que digo, ok, ¿dónde pegó? ¿Qué es mm, esto que hablábamos, no? ¿Qué botón apretó? ya. Más que la crítica, ¿por qué me está doliendo? Ujú, Eh, ujú, ujú. entonces, he aprendido una de las cosas es que a mí no me gusta que me malinterpreten, entonces soy una persona que, por eso soy insoportable cuando discuto con mi esposa, porque yo puedo discutir horas. Buen Este, argentino. yo puedo, además, yo puedo elevarme, pero después quedarme a un tono y seguir. Entonces, a veces ella me Total. dice, basta, por favor, basta. Y yo, hasta que yo no, esa necesidad de explicarme, ¿no? Sí, sí, sí. Esa necesidad de ser escuchado. Em, entonces, siento que son ese tipo de críticas las que trato de evaluar por qué golpearon y dónde golpearon, Okey. que generan algo en mí. Y sí, cuando pasaste por un proceso donde tu idea, tu identidad, tus sueños fueron golpeados tan seguido, te volvés un poco fuerte con gente que trata de venir a minimizarlo. Okey. Y Okey, empezás como, hey, no, okey, hey, okey. porque has aprendido. Has Ujú. aprendido a que hay gente que no está dispuesta a tolerar tus sueños y está bien. Sí. Pero bueno, Okey. nada, es eso. Oye, pero en ese momento, ¿cómo disciernes, si este mensaje es de Dios o si viene del ego para defenderme? Siempre viene el ego. Este, siempre viene el ego, siempre viene el ego. Por eso no creo que no creo que deba ser la función defenderme. Debe ser la Okey. función preguntarme. Otra vez, vuelvo al mismo punto, cuando te decía, ¿dónde me pateó y por qué me pateó? Ujú, Porque ujú. no tengo control sobre lo que la gente me diga. Claro. No puedo controlarlo. No solo desde redes, la gente en la vida. Y tampoco la gente está caminando para atacarme, eso no es verdad. O sea, Ujú, ujú. eh, Sí, no están todos detrás de ti, pues. la Ajá. gente vive y a veces dice cosas y te hiere y no se dio cuenta. Pero tengo el 100% de control sobre qué genera eso en mí. Ujú, ujú, Entonces he aprendido ok, ¿qué dijo esta persona? mm, ¿Qué quiso decir? mm, ¿Por qué me golpeó? Te voy a poner un ejemplo. Em, Pasado 6 meses del suicidio de mi papá, mm. no, un poquito más. Estábamos en plena pandemia, en el proceso de ver cómo hacer iglesia. Estábamos 2020. todos en lo mismo, 2020. ¡Ah! Sí, Era que me yo da lo
lo describí que era como manejar en mi ciudad, que es esquivando pozos todo el tiempo. Era como... Eso era. eh, y una persona me llama y me dice, wow, bueno, en este tiempo no he ido a la iglesia, me ha costado ir, eh, no, no me acuerdo qué es lo que me dijo, como no tienen todavía el área para niños funcionando, mis hijos no conectan, y la verdad que em, estoy buscando una iglesia que tenga esto para niños, ¿ok? Y la persona me dice, y además yo extraño tanto a tu papá predicaba Ujú, increíble, y wow, y bueno, y todo eso, te estoy contando una historia larga resumida, ¿no? Mi claro. cabeza, eso obviamente fueron misiles a mi cerebro. Mi cabeza, ¿qué estaba escuchando? Esta persona no puede venir, vos no sos suficiente y tu papá era mejor que vos, Claro, sí. ¿sí? Procesé, esta es la vez que justo llamé a mi amigo y le dije: "Gané". Porque yo lo escuché a él y yo dije: "Esta persona no está hablando de mí. Esta persona necesita resolver su situación con su hijo y lo entiendo. No tiene que ver Ujú, con la iglesia que yo estoy haciendo. Y él no me está hablando de mi predicación o mi capacidad como líder, él está hablando de que él tenía una relación con mi papá, quien era su pastor, y obviamente está en su propio ujú. proceso de duelo. No es mi tarea resolver el duelo de él. Eso sí, es como, yo pago por mi Ahí terapia, no vos me pagás toca. por tu terapia. Este, Sí. entonces, sí, eso he Total. aprendido. Sí, yo no me meto a resolver los duelos de la gente. Wow, Pero, wow. eh, pero aprendí a decir, no me está queriendo decir eso. Es lo que mi cabeza está entendiendo que le Mm, está diciendo, pero no es lo que me está queriendo decir. Eh, uf. entonces, eso al final me termina sanando. eh, Sí, sí, y, sí, y sí. termino soltando más rápido, ¿no? Gané. Gané. Me encanta esa. Espero poder usarla pronto. No, pero esa es la lucha, de vivir con esa presencia, ¿no? Conciencia de porque la sabemos, ¿cómo lucho con eso? ¿Cómo me frustra? Tener toda la información, sabemos qué hacer, sabemos cómo reaccionar, sabemos lo correcto, sabemos la palabra correcta, sabemos la actitud correcta, sabemos cómo enfrentar, pero ¿cómo luchamos para hacerlo en el momento necesario? Yo siento que una vez que lo identificás, ya ganaste, ¿no? O sea, Mm, es una vez que le pusiste nombre, ya estás mm, ganando. No podés, lo hemos dicho muchas veces, no puedes controlar lo que no puedes nombrar. Una vez que uno sí, lo sí, sí, nombra, sí. cuando alguien me dice esto, mi cabeza está entendiendo esto, ya ganaste. Em, Ya, y a veces, como le decía a mi terapeuta, le decía, me generó mucho enojo y me dice, ¿y cómo reaccionaste? Le digo, no, no, reaccioné bien. Me dice, okey. bueno, entonces. Digo, bueno, pero no me sentí bien. Me dice, bueno, pero Sí, sí, sí. querés todo, me dice. Si, si controlaste tu reacción, ya ganaste. O sea, Mm, después hay un punto de sanidad en el que uno va llegando hasta que ya no genera cosas en vos, pero lleva su proceso, ¿no? Me di permiso de ir hablando las cosas cuando yo sentía que las podía hablar. O sea, yo nunca sentí presión de nada. ya, 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 ya. Pero Em, esa es una libertad por la que tienes que luchar, ¿no? Es una libertad por la que tienes que es la diferencia, creo, a veces entre después de la noche oscura, o te amargas o te liberas. Total. Sí, y alcanzar libertad yo siento que estoy en esa jornada, am, me siento que estoy en esa jornada, justamente en esa travesía de la reinvención, Ujú, y, y y es interesante porque hay mucha gente que lo aplaude, la gran mayoría no, pero tratando de encontrar como ser fiel a uno mismo, después de lo vivido y hacia dónde quiere apuntar, ¿no? Entonces, en tu vida, ¿hacia dónde ves apuntando? Después de las luchas, después de todo lo enfrentado, ¿hacia dónde ves apuntando tu vida, la iglesia, tu familia? ¿Qué te mm, gustaría lograr? em, hago un paréntesis ahí nada más, que siento que una de las cosas más lindas que fui aprendiendo es que no le debo nada a nadie, Mm, fuera de obviamente a mi esposa y a mi hijo. claro. Em, pero no debo explicaciones. Había mucha gente que quería información
pero no quería mi emoción. Mm, Entonces yo siempre me permití ir a mi propia velocidad. De hecho, ujú. en una charla, en una vez, un Zoom con un autor que compartimos, Ya. en una charla con Rob Bell, que él hacía como unos Zooms en la cual uno podía como... En pandemia, ¿no? tenía, Me acuerdo. sí, en pandemia, tenías como 20, 30 minutos para contarle algo y él te ayudaba. Y yo aproveché para hacer terapia. Genial. Entonces, Terapia con Rob Bell, wow. y le contaba lo que estaba viviendo y yo le decía, eh, yo no quiero contar lo que lo que viví Mm, todavía. Y él me decía algo, me dice, lo que pasa es que no tengo ninguna duda que tu proceso de sanidad, aún sin contarlo, ya está derramando sobre tu contenido y se empieza a sentir. Y yo sé que es así, o sea, se sé que filtra. aunque no he contado la profundidad del dolor, Mm, la gente lo ha ido mm, entendiendo y cuando vos me escuchás hablar, em, en comunicación se establece de que está el emisor, el receptor, el medio y el mensaje. correcto. Y antes se hablaba de que el medio no afectaba al mensaje. Mm, Hace un tiempo se habla de que el medio es el mensaje. mm, Para ponerlo de manera compleja, sencilla, es como que estás pasando por una crisis y viene un adolescente de 12 años y estás en una crisis económica, y viene un adolescente de 12 años y te dice, no te preocupes, lo mejor está por venir, todo va a estar bien, Dios siempre te va a sostener y vos decís, sentate ahí. Eh, pero estás pasando por la misma crisis y ahí viene una señora de 90 años y te sí. dice, no te preocupes, lo mejor está por venir, Dios Mm, siempre provee. Es el mismo mensaje atravesado por un medio distinto y el medio wow. afecta Wow. el Sí, mensaje. Entonces, 100%. yo sé y he aprendido que cuando el mensaje que yo cuento pasa a través Mm, mío, mm, se siente ujú, de que he atravesado el dolor, que he pasado esa noche dolorosa y que estoy vivo. Ahora sí, mm, respondiendo a tu pregunta, ¿para dónde lo veo? Se está moviendo a un lugar muy lindo, muy libre, muy mm, especial, muy de seguir redescubriendo. mm. Em, Esto de ser papá me ha cambiado para siempre, estoy disfrutándomelo Sí, de señor. punta a punta. Em, Ese chiquitito me manipula como poco, yo lo sé y él lo sabe, y no me importa. Em, Se disfruta. y, y como pareja y como matrimonio hemos crecido. Estamos en nuestro año número 15 de estar casados. Wow. Let's go. Y me encanta saber de que hemos crecido en cantidad y en calidad. Mm, em, ujú, ujú. de, de que estamos en ese proceso precioso. Y a nivel iglesia, esperando que Dios nos sorprenda con cosas nuevas, hay cosas lindas que están pasando, Buenísimo. eh, pero ya no con la desesperación del éxito, o a veces Uf. aprendiendo a vivir, no, no siempre, ¿eh? O sea, cuando veo sillas vacías todavía me hace un hueco en el alma y me Claro, replanteo si debo estar haciendo lo que debía estar haciendo. O sea, esa es claro. mi verdad. Ya. Pero hay veces que logro no, y a veces que logro Ah, recordarme lo que dijo Jesús cuando dice de que sirve que hayas obtenido el éxito y hayas perdido el alma en el camino. mm, Eh, eso es libertad, y amigo. entonces hay días donde me doy cuenta que mi alma está intacta, que mi Mm, familia está bien, que mis amigos están bien, que nos estamos divirtiendo, que estamos haciendo algo increíble y siento que eso se transmite y da espacio de crecimiento, ¿no? y nada me falta, nada me falta. Uf, Nada me falta. Jesús, mi pastor, nada me falta. Y hay una larga lista de cosas que faltan, ¿no? En la mente de uno. pero has aprendido o sea, todo el dolor te acomoda los valores. Yo era un Mm, tipo que toda la vida creció soñando estar en ciertos escenarios y que los inviten a predicar a ciertos espacios. Y yo yeah, era el tipo que iba a una conferencia y decía, yo ahí. voy a estar ahí, o yo debería estar ahí. Y ahora que Sí. estoy, no me llena. Yeah, Lo amo, amo claro. lo que hago, pero me fascina más esto que está pasando. Y si apagara la cámara, me fascinaría 3 veces más. Sí, señor. En otro momento hubiese querido decir, ay, qué bueno estar en un podcast. Hoy me fascina más si apagás la cámara y conversamos De acuerdo. que grabar. Acabo de estar con unos amigos en una iglesia invitada en Montería, fascinante, que te quieren un montonazo. Sí, sí. Y yo les decía, él decía, bueno, el domingo es el aniversario de la iglesia, ¿y cómo estás con la predicación? Le digo,
te soy sincero, bien, feliz de estar, pero disfruto mucho más Claro. sentarme y tomar un café y conversar. eh, Me llena mucho más y siento que tiene más que ver con quién soy que lo que sucede cuando doy una charla, que me Mm, fascina. claro. A mí me encanta comunicar, me encanta, es un espacio donde disfruto, ¿no? Ya, esa es libertad. Mi amigo, gracias por animarme a continuar persiguiendo esa libertad de alguna manera. Y realmente me inspira verte en el lugar en el que estás, sabiendo lo que atravesaste am, y lo que continuarás atravesando en diferentes maneras, pero creo que tienes el, el valor y la capacidad, pues, para enfrentar. Y te aprecio mucho. Gracias por estar acá, por platicar y por abrirnos y llevarnos a un lugar tan oscuro y a un lugar de mucha esperanza también. Feliz Se de aprecia haberlo mucho. hecho. Como te decía, no es algo, he ido poco a poco abriendo un espacio y algo que aprendí, Mm, que cuando pasó lo del suicidio de mi papá, yo tenía miedo de ser marcado. Quienes pasamos por una crisis tan fuerte, cualquiera sea, porque los dolores a veces se parecen, mm, em, tenemos el miedo de ser marcados como el que, y yo tenía miedo de ser considerado como el que se le suicidó el papá. la etiqueta. Em, la etiqueta, es el miedo a la etiqueta. Y el tiempo ha demostrado que mi etiqueta no fue mi herida, sino lo que hice con ella. Mm, Y el otro día un amigo me dice, Dios te dio a vos un don de gozo, dice, donde llegás a la gente empieza a reírse y a mí me alegra porque eso es lo que hace la gracia, que vos digas, eso, no te pareces en nada a tu pasado, eso. y nada, siento Wow. también contarte eso, que ninguna de las cosas que uno haya vivido son las que lo marcan, ni uno sigue siendo eternamente el que, Mm, eh, sino que nos marca y nos distingue algo mucho más precioso. la gracia, la misericordia. Sí, señor. Sí, sí. Uf, Ezequiel, gracias, amigo. Gracias por estar acá. Y no sé, te aprecio mucho. Me encantó poder conectar de esta manera y espero que sigamos siendo amigos de Instagram y amigos más profundos. Hay que solucionarlo eso. Hay que Hay que hacer algo. solucionar. Sí, señor. Gracias de nuevo, hijo. Nos seguimos viendo por acá. Dale. Gracias, viejo.